Ahí va. Ahí pongan continuar porque si no se cae la grabación. Estimada audiencia, bienvenidos a Simañá, Lecturas de Salón, una nueva plataforma que coordina en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora en el área de la literatura judeo-latinoamericana. En este momento me encuentro en las oficinas del Centro de Investigación Franco-Alemán Marc Bloch, en Berlín, que es donde desarrollo mi investigación, un instituto asociado a la Universidad Humboldt. LAJSA es una asociación internacional a la que los invito a afiliarse para reforzar la investigación en torno a los estudios judeo-latinoamericanos. Adriana les va a pasar el link de la asociación por el chat. Simañá fue ideada para ofrecer un espacio donde debatir específicamente libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina. De modo que les invito a todos ustedes a presentar sus libros con nosotros, o bien presentar libros independientemente de quiénes sean sus autores y autoras, si consideran que, por ejemplo, es necesario releer Juntas por mi boca de Miriam Moscona y Jacobo Sefamí, o La guía de los perplejos de Maimónides, o El Yiddish es también Latinoamérica de Liao Toker, por dar algún ejemplo. Aquí les voy a pasar el link del formulario, no lo tengo el link, se los voy a pasar después, del formulario para que puedan participar. La peculiaridad que me gustaría proponerles en esta serie de encuentros, que se realiza una vez por mes, consiste en la naturaleza multilingüe de los encuentros, y esto es porque me interesa revalorizar el lugar del poliglotismo judío. Por esa razón me gustaría que tanto exponentes como audiencias se sintieran cómodas exponiendo sus ideas en su propio idioma, y si fuera necesario haremos entonces uso de una famosa herramienta que se llama traducción. Dicho esto, las lenguas oficiales del LAJSA son el castellano, el portugués y el inglés, y por lo tanto es muy probable que las exposiciones a futuro sean en algunos o varios de estos idiomas. En esto acompaña el nombre de nuestra plataforma, Simañá, que significa en hebreo señalador de libros, y de eso trataremos, de señalar la importancia de los libros que nos interesan y que se merecen un espacio para debatir. La segunda consigna de Simañá será que, si bien les pido que apaguen ahora por favor los micrófonos durante las exposiciones, recomendamos luego abrir los micrófonos para participar moderadamente pidiendo la palabra, haciendo señas con los emoticones del Zoom o enviando un mensajito por chat. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Voy a proceder entonces a presentar a los participantes del evento de hoy. Emanuel Tau es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Diversidad Cultural e investigador adjunto del CONICET. Sus áreas de trabajo son el pensamiento y la mística judía. Es autor de Otredad, Orientalismo e Identidad, La modernidad atravesada, Teología política y mesianismo, ambos libros del 2008, y Mesianismo y Redención, prolegómenos para una teología política judía, del 2013. También es poeta, editor y traductor. Tomás Borovinsky es doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, dicta clases de pensamiento contemporáneo en el IDAES UNSAM y en la UBA. Coeditó los libros Posteridades del Hegelianismo, Estética Política Dialéctica en 2015 y Distancias Políticas, Soberanía, Estado, Gobierno en 2014. Y en 2020 participó del libro Porvenir, la cultura en la post-pandemia. Actualmente trabaja en la coedición de un libro en torno a la obra del filósofo norteamericano Richard Dawkins. El libro de Emanuel Tau, La palabra y la errancia por una filosofía de la inexistencia, propone desde mi lectura personal una antifilosofía. Como si fuera un comentario de otros textos implícitos que adivinamos entre párrafos y notas al pie,
Se suma a autores como Edmond Jabez, Emmanuel Levinas, Franz Rosenzweig, Jacques Derrida, Maurice Blanchot, en la mostración y la pregunta acerca de la errancia judía. Errancia en cuanto es movimiento errático de escritura, así como movimiento diaspórico. Pero errancia, pregunto, también como modo de no acertar, sí de indagar en el acertijo dejado por la retracción, el tzimtzum, de aquello que llamamos Dios, Adonai, autor, autora de la creación. En pocas palabras, errancia que desanda su abandono. Emmanuel inicia su texto con premisas, citando el texto más leído en la historia de Occidente, la Torá, y a cuantos más lectores, más anónima permanece su autoría. Y dice, Dios es uno, Dios sin nombre. Dios crea en su decir. Su voz creadora dice y crea lo ya dicho. Dios el que ningún ser humano puede ver su rostro y seguir viviendo. Dios que talló las primeras tablas de piedra y sus tablas fueron destruidas por Moisés. Dios que ha callado. Dios que ha hecho silencio. Dios que no existe, que ha muerto, que ya no está. El libro de Manuel Tao entonces parte de la pregunta acerca de Dios, de su inexistencia, y sube la pendiente del errante, la figura del judío, del extranjero, capará invisibilizada sobre el cual Occidente proyecta una y otra vez su odio, su rechazo, su incapacidad de ser más allá de sí mismo. El texto de Manuel se mueve en espiral, avanza, retrocede, gira y retorna. Habla de la errancia desde la errancia. Es escritura ibrit, hebrea, que atraviesa frontera precisamente porque busca allegarse sin llegar. No hay horizonte, hay materia para la errancia. La pregunta en torno al judío, extranjero en máxima potencia, deriva en la pregunta política. Vivir en el territorio de quien nos necesita para seguir odiando, especialmente después de Auschwitz, cuestión que el libro trabaja en sus últimos capítulos, desdibujando el territorio a cada paso y a cada letra, pregunto, Emmanuel y Tomás, ¿implica decolonizar al otro? ¿Decolonizar también la palabra judía? ¿Deshacerse de lo que la civilización vistió sobre nosotros, judíos, extranjeros, refugiados? ¿Quién es ese sujeto político que erra y yerra? ¿Hacia dónde y por qué anda? Por favor, les doy la palabra. Tranca. Dios ha muerto, Dios no está, Dios no existe. Bien. Hola, bueno, empiezo yo entonces. Gracias a todos por estar acá. Ahí tengo mensajes de que están tratando de entrar, así que están linkeando para unos amigos que están intentando entrar. Bueno, ante todo, ya te van a aparecer. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias. Gracias, Adri. Gracias a todos los que están acá, son amigos, y bueno, la idea es dialogar, pues es la única forma de construir pensamiento, así que lo que hablamos tanto con Tommy, como que es un hermano, es mi hermano, de diferente madre y padre, pero hermano al fin, y con Cintia es poder dialogar. Bien, bueno, gracias por Cintia Laxa, por la invitación, por este momento. Gracias, Emmanuel, también, por la invitación también. Y por este libro. La verdad que estuvo muy buena la introducción de Cintia. Es un libro para los que venimos, no soy el único creo acá, para los que venimos leyendo todo el trabajo de Manuel hace muchos años, en mi caso casi prácticamente desde el principio, al menos de su trabajo entre académico y ensayístico. Ya cuando yo lo conocí ya tenía al menos un libro de poesía publicado, así que ahí no vi los inicios, pero sí, sí, La lucha eterna, en el libro que tenía publicado, era el único, ¿no? Después, Sí. ¿verdad? Bueno, quizás le da vergüenza ese libro. Después 24. No, el libro no.
La foto me da vergüenza. El La foto. libro todavía me gusta un poco, la foto me da ok. vergüenza. La foto, que era una foto en Barcelona, no recuerdo, una foto muy, muy, muy joven. Muy... Era anoréxico y con barbita de garca, puede ser, pero bueno. puede ser, es posible. Después 24, después Crujidos, ¿no? Pero dentro de lo que es el trabajo entre filosófico, ensayístico, la verdad que, bueno, este es un libro, no por quitarle mérito a los otros, la verdad que tanto, mi primera pregunta va a ir orientada un poco a esto, ¿no? A la evolución, pero tanto creo que el libro sobre otredad y orientalismo está muy relacionado, quizás hasta está más relacionado incluso, a mí me hizo pensar más que paradójicamente más ligado a aquel, como una especie de, no de síntesis, pero como del libro de otredad, ¿no? Después vino la modernidad atravesada, primeros estudios entre filosóficos y sobre mesianismo, y después, bueno, el libro sobre mesianismo, que es un libro muy, muy importante, realmente, escrito en castellano en particular y en general, creo que es un libro muy, muy importante. Pero es distinto, ¿no? Yo creo que este libro es realmente muy importante en otro sentido, es más libre, creo, en muchos sentidos, quizás porque es un libro que, a diferencia de, digo, tanto La moneda atravesada como el libro sobre el mesianismo puro, eran tesis, ¿no? Originalmente. Eran tesis de maestría y tesis de doctorado de Manuel, muy importantes como tesis, la verdad, pero pese a eso eran tesis que no fueron escritas como se escriben las tesis, ¿no? Eso es, así escribió Manuel, así tratamos de escribir algunos, tratamos de que no sea ese tipo de escritura, y no lo era, pero en el caso de Modernidad Atravesada, un libro sobre el cruce entre filosofía y pensamiento judío, y el libro sobre el mesianismo, una mezcla entre ensayo, entre historia conceptual, exégesis, un libro muy importante, y yo lo siento como un libro mucho más maduro, si bien los otros, tanto La moneda atravesada como el libro sobre el mesianismo, no son comunes como tesis, creo, ese tipo de libros, ¿no? Como fueron esos dos libros. Desde el punto de vista estético, ahí está al lado de Manuel como poeta, que está desde esos primeros libros, y como desde el punto de vista de la densidad y la importancia de a veces tesis que son objetos como burocratizados, ¿no? No es el caso de ninguno de los dos, van más allá. Ya parecían obras, eran la primera, ¿no? mucho más que una tesis de maestría, el segundo creo que mucho más de una tesis de doctorado, más allá de que las tesis y los libros no son iguales, obviamente hay mucho trabajo después, pero ahí está el germen. Y me parece que es un libro de madurez, un libro maduro y también inmaduro, en un punto más libre, ¿no? También, ¿no? Más gombrowicziano, si se quiere, más verde, más en ese sentido, y súper interesante y denso. Y enigmático también, mucho más enigmático, ¿no? También cumple con, tiene citas, tiene muchas referencias filosóficas, intelectuales, ¿no? Que podría no haber sido el caso, ¿no? Yo me imagino que ese es un futuro libro de Manuel sin citas, me lo imagino. Pero en el sentido, bueno, voy a empezar preguntándote cómo, bueno, aparte de felicitándote, ya lo hice muchas veces sobre este libro, pero cómo veías inscripto este libro dentro de esta producción en relación a los libros anteriores, cómo ves que juega en relación a los tres, y más allá de las compilaciones no las cuento, ¿no? Pero en relación a, que las puedes contar vos, quizás te parece que hay algo que estaba en otro lado, pero en relación a estos dos grandes libros, también en relación al primero, que creo que era un libro importante, pero que iba como por otro camino, era otra búsqueda, el libro sobre otredad, no sé. Sí, que sí. ¿se escucha? Sí. Ante todo, Tom, bueno,
no solo estuviste en la construcción de mis libros, sino que en la construcción de mi vida, podría decir que es una de las personas que me mantiene dentro de los límites de la racionalidad y me dice muchas veces qué hacer y qué no hacer. Nada, yo soy muy descontracturado y para mí esto es una charla, yo le digo Tom, me pueden decir Emma, no hay ningún problema. Es como me dicen y me parece que es importante y creo que parte de pensar desde el margen latinoamericano es pensar desde la descontracturación y desde la descontractura de lo que es el mundo anglo, europeo, muchas veces la burocratización y la disciplinarización de las ciencias y de la academia. Cintia citaba a Derrida y siempre digo lo mismo, a Derrida hay que buscarlo en departamentos de literatura en Europa y en Estados Unidos, cuando en nuestro margen es uno de los pensadores y los filósofos más importantes que tenemos. Me parece que eso habla bastante de lo que somos en Latinoamérica, en la que el kitsch latinoamericano es nuestra forma de pensarnos contra, ¿no? Más que el kitsch, la segunda marca, ¿no? Yo me considero como de la segunda marca, Nike Feraldi, o sea, es nuestra forma de pararnos frente a al poder y a la institución y a la burocracia. Y me sorprendiste, Tom, por algo que no me había dado cuenta y que tiene que ver con esto. Es verdad, de alguna forma paradójica, mi primer libro, Autoridad, Orientalismo e Identidad, es uno de mis libros más citados. Vieron cuando te llegan los comentarios de Google Scholars y de Academia, y es muy loco eso. Y ese ensayo fue un ensayo, después tuve que atravesar la vida académica y la modernidad atravesada fue libro antes que tesis, o sea, la escribí directamente como un libro, después tuve la suerte de que UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, eh, que era la tesis para la maestría en diversidad cultural y los estudios árabe-islámicos. Sí, era la tesis, no Era, mientas. era, la, Yo era, estuve era la ahí, no tesis. mientas. No, era la tesis, pero la escribí en forma, o sea, la escribí Sí, con no, mucha seguro. libertad. Sí, sí. En cambio, modernidad y mesianismo y redención la escribí como tesis y después me tomé un tiempo largo, la Maite, me tomé un tiempo largo en reescribirla. Es más, o sea, mesianismo y redención es más grande el libro que la tesis de doctorado, aunque la tesis de doctorado tuvo la suerte de tener 333 páginas, que eso para mí fue una coincidencia hermosa, porque cuando la entregué tenía 333 páginas, y después terminó como de 500, para malestar de mis editores, pero que pensaban que iba a ir a algo menor. Eh, y más allá de todo eso, yo considero que mi primer libro es este, o sea, la palabra y la errancia. Y es algo muy raro porque cuando terminé de escribirlo, que duró casi 7 años la escritura, porque 2013 se publicó Mesianismo y Redención, y que después es algo que nos pasa a los que estamos en la vida académica, que es muy difícil salir de la tesis. O sea, salir de la tesis es todo un trabajo donde ya no tenés un horizonte, donde no tenés un horizonte cercano y donde de alguna forma si querés tener una idea o construir una idea de obra, que como sabe Tommy, la tengo desde muy chico, hay que empezar a encontrar tu propia escritura, hay que empezar a encontrar también qué es lo que querés escribir, cómo querés escribirlo. O sea, si algo tiene, lo que mayor trabajo tiene la palabra y la errancia es la escritura. Es una escritura poética, es un libro contra la filosofía occidental, es un libro desde adentro, pero contra la filosofía, es un libro que toma el lenguaje poético para luchar contra la filosofía. Ay, me di cuenta que está Rosalí y para mí es hermoso. Eh, em, y es un libro en donde trato de decir algo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo sé que somos, iba a decir una palabrota ya como suelo caracterizarme, pero no la voy a decir, pues estamos en Laxa, Bien. pero es un granito de arena en un desierto que es el pensamiento, o sea, no nos podemos considerar más que eso, como pequeños granos de arena en un desierto del pensamiento, porque no somos más que eso, y porque cuando me preguntan lo importante, creo que lo importante hoy en día es vacunar y curar y asistir a los enfermos de COVID. O sea, lo que hacemos nosotros es un privilegio, el privilegio de poder trabajar en el pensamiento, de que nos paguen institucionalmente, en nuestro caso, para vivir de esto, de leer, de pensar y recién después de escribir.
y de dar clase, de poder transmitir lo que estamos pensando. Y a mí me pasó que 6 años y medio después, cuando le puse punto final a La palabra y la errancia, que bueno, creo que los libros se abandonan, porque si no podría uno seguir escribiendo, como dijo Borges, ese maldito escritor que nos rodea, los libros se abandonan. Pero cuando abandoné este libro ya había libro. Y no solo había un libro, sino que considero que hay 2 libros, por eso también el tratamiento de las notas al pie. Las notas al pie no tienen intervención mía, más que la selección del párrafo en donde aparece el autor y el nombre del autor y los 2 puntos. No es un citado académico ni para nada, sino que es un libro que tiene otro libro abajo. Es más, la primera cita dice eso: ningún libro es solamente un libro, son 2 libros. Y esos párrafos que están abajo o acompañan o discuten conmigo mismo, pero porque considero bueberianamente, ¿sí?, desde Martin Buber, que pensar es un diálogo y que el pensamiento es dialógico, y así como dialogamos con la Torá o con el texto bíblico cuando estudiamos, con el Talmud, con la Gebruta, o sea, con el encuentro con otros estudiando, escribir también es un diálogo. Y en este trabajo, la palabra y la errancia, y tal vez por eso la cantidad de tiempo escribiéndolo y encontrando también un lenguaje, tenía que ver con eso, con un diálogo en el que yo no intervengo más que seleccionando lo que aparece en las notas al pie, y uno puede leer las notas al pie. Y lo hice como ejercicio y como juego del lenguaje, y hay otro libro ahí abajo, y ese libro a veces acompaña o a veces me discute, porque me parece que la única forma de pensar es destruirse a uno mismo, o sea, no solo romper el ego, sino poder discutirse, y es la única manera de avanzar de alguna manera, de alguna forma. Pero lo que vos decís, Tom, para mí es maravilloso. No había pensado en otredad y orientalismo, y tiene el mismo espíritu que otredad y orientalismo este libro, como el ensayo por el ensayo. Además, ¿no? Nombraste a Gombrowicz, o sea, el ensayo es muy argentino, el ensayo es muy latinoamericano, el ensayo es nuestra forma también de resistencia en la escritura contra el mundo académico. El ensayo, bueno, no voy a pedir un minuto de silencio por Horacio Claro, iba a González, decir, porque él decía, pero ¿no? Horacio González decía, el ensayo es la filosofía nuestra es el ensayo, ¿no? totalmente, así como la literatura. Hace poco también estábamos Y la haciendo un literatura. live, y un amigo dijo, o sea, nuestra filosofía latinoamericana hay que buscarla en la literatura latinoamericana. Y considero que tanto literatura latinoamericana como el ensayismo son 2 de los tesoros que tenemos como filosofías. Y por el otro lado, y retomando lo que dijo Cintia también, para también incluir acá nuestro diálogo, la rancia es la falta de lugar y el lugar fuera de lugar, para mí, ¿sí? O sea, por eso este es un libro de pensamiento judío, pero no es sobre judaísmo. O sea, más allá de que piensa el judaísmo a medida que avanza, pero está pensando desde lo judío hacia afuera de lo judío. O sea, por eso es un libro contra la filosofía. Y la rancia, así como en algún momento también utilizo el concepto de marrano o el neomarranismo en Derrida, y también el de refugiado para Hannah Arendt, son, me parece, tratando de aportar algo ahí, que es el de errante, 3 conceptos distópicos y fuera de lugar, pero con un lugar fuera de ese lugar. Y la errancia siempre es a través del libro, ¿no? Y eso me parece que es interesante. Cuando nos ponemos a descascarar las narrativas, para mí el judaísmo son tradiciones narrativas, tradiciones interpretativas, narrativas e interpretativas, y cuando nos ponemos a rascar sobre las diferentes textualidades interpretativas en el judaísmo, llegamos al mismo lugar, y ese mismo lugar es ese mito originario, perdido, como dice Blanchot, ¿no? Que son la revelación. Y en la revelación nos encontramos todos, ¿sí? Nos encontramos el judaísmo, nos encontramos el cristianismo. No hay, digamos, Jesús no sabía nada de cristianismo. Vive, nace, vive y muere como judío, como judíe, y después se construye sobre su herencia. Tal vez es el que, lo dije el otro día en un grupo de estudio, me parece que es uno de aquellos que mejor entendieron el profetismo, ¿no? Que mejor comprendieron la universalización de un mesianismo más allá de los límites de cualquier forma de exclusión. Después, lo que se construyó arriba de Jesús es otra cosa, pero
o por lo menos es un personaje que a mí me parece interesantísimo. Recién me preguntaban si yo era judío mesiánico, le dije no, soy judío 100% judío. Por lo menos no creo en Jesús como el Mesías, pero sí creo que Jesús fue una figura fundamental para nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es cristiano, aunque está entre paréntesis. Y por el otro lado, Auschwitz es el final también retomando lo que dijiste, Sin, Auschwitz es el final de un proyecto, y desde ahí en adelante la idea, por lo menos que aparece en el libro, es la sobrevida flayotiana, y acabo de entregar el libro que sigue a la editorial después de La palabra y la errancia, porque básicamente soy un manija, y me la pasé todo el verano escribiendo, y ahora estoy trabajando el concepto de una escritura sobre la muerte, sobre muerte, ¿no? Porque en realidad lo que marca la vida es la muerte, el fin de la existencia material, y somos para la muerte. Solo entendiendo y mirando la muerte de cara a cara, mirando el abismo, podemos darle sentido a la vida. Y eso aparece en la palabra y la errancia. Pero me dejaste pensando, Tom, con Otredad y Orientalismo, que es un libro muy, muy joven mío. Ya tengo 40, puedo decir que es un libro muy joven mío, porque tenía 28 años cuando salió, y que tiene ese espíritu ensayístico que recuperé en la palabra y la errancia. Y aparte, en conexión con lo que dice Cintia, ¿no? Cuando se te preguntaba por el tema de decolonizar lo judío, ¿no? Ahí también creo que hay, no sé exactamente cómo lo pensó ella, pero ahí también creo que hay algo que lo liga más liga más en ese pequeño aspecto este libro a aquel que a los otros, o como no una síntesis, pero una mezcla, una jarra loca, dirías vos. Sí, me da vergüenza hablar de colonialismo judío, que esté Santi Zablosky acá, Slavosky acá, que además de ser otro hermano, es para mí el gran autor sobre los procesos decoloniales pensados desde el pensamiento judío, justamente. Pero sí, yo creo que es un libro también que dialoga mucho con Santi, y que dialoga mucho desde otro lugar totalmente diferente, que es el pensamiento y la mística judía, porque es un libro que tiene también y contiene mucho de nuestra tradición mística, y en eso yo me aferro, hago de Bekut, me adhiero a Gershom Scholem, y Gershom Scholem decía que para pensar las fuentes y para pensar también el judaísmo o la teología, y la teología judía, hay que pensar desde 3 narrativas. Yo agrego una cuarta. Él hablaba de la narrativa bíblica, la narrativa rabínica y la narrativa cabalística. Yo agrego la narrativa filosófica, porque creo que la filosofía judía es fundamental y que es diferente a las otras 3, y me parece que las 3 son judías, o sea, y que son justamente las narrativas de esto que dije hace un rato, que es el judaísmo es una tradición interpretativa, ¿sí? Y en esa tradición interpretativa, a medida que avanza, se reconstruye y se construye, ¿sí? No, o sea, pensar un judaísmo anterior al 70 y la destrucción del segundo templo de Jerusalén, y pensarlo después, es ya entender que hay 2 judaísmos, y hay un montón de judaísmos, pero la reinvención y la supervivencia del judaísmo, que por suerte somos una tradición narrativa e interpretativa que parte de la misma revelación, y eso permite ir reconstruyéndose. Y en relación, yo tenía otra realidad que quería hacer antes, pero ya que también partiendo de algo que te comentó Cintia y que estás diciendo vos ahora, esta relación entre la filosofía, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Yo siempre te preguntaba, bueno, si existe realmente, ¿existe la filosofía judía o hay filósofos judíos? ¿No? Sí. En esa línea, no, porque es como dentro de la ortodoxia de la filosofía, no existe la filosofía judía, pero como no existe la filosofía de otras, sería como un imperialismo, ¿no? Hablar de filosofía, la filosofía, si los que creen que la filosofía surgió en Grecia y que es una determinada forma, surgió en Grecia en un momento específico, en un tiempo específico, con su método y con su evolución, pero al mismo tiempo hay algo que dice Cintia y que está acá en el libro, es esta dimensión antifilosófica, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la...? El espíritu, sí, hay una filosofía judía que tiene un momento de nacimiento particular, y eso es entre el siglo XII y el siglo XIII, pero eso es por la cagada de que
Maimónides murió en 1204, tendríamos que decir siglo XII, pero el chabón vivió 4 años más, y el chabón es el tipo, ¿no? En un, no sé, un porteñismo fuerte. Aunque estoy en Córdoba y tomando Fernet, pero no te preocupes, Debbie, que está también acá, que no voy a hablar, no voy a empezar a usar acento cordobés. Pero, digamos, nace con Maimónides, más allá de que hay algunos que sabía Gaón y otros que están antes, pero Maimónides es el que construye también, ¿no? Al estilo, esto va a ser terrible, al estilo Jesús, ¿sí? Él no sabía que estaba construyendo el origen de la filosofía judía racional, ¿sí? Así como Jesús no sabía que estaba dando origen al cristianismo, pero la filosofía judía racional tiene un porqué, más allá de los deseos de la filosofía, de no caer en los particularismos, pero porque por primera vez, creo que es el primer reformista, además, Maimónides, el Rambán, porque después de Elia Ben Abuya, ¿no? O sea, Elia Ben Abuya es el primer reformista dentro de la tradición talmúdica, cuando se pregunta en el Pardés, en ese pasaje maravilloso de si acaso en el cielo existen dos fuerzas o dos soberanías divinas, cuando ve al gran ángel Metatrón dentro del Pardés escribiendo la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y el Rambam, Maimónides, lo que hace es para mí algo inédito, a tal punto que considero, justo Cintia citaba la Guía de Perplejo, la Guía de Perplejo hay que leerla siempre, y merece una lectura también acá en la plataforma y en Laxa, porque no estaríamos acá sin el Rambam, ¿sí? Es el primero que entiende que el camino es la Torá, pero la mejor forma de caminarla es la filosofía y las ciencias universales, o como dice Paul Valéry, las ciencias del espíritu. Y es el que entiende que tradición judía, revelación, o como dice Scholem, teología judía y filosofía son opuestos pero no contradictorios, ¿sí? Son opuestos, pero a tal punto que dejan un escalón más bajo la exégesis rabínica y talmúdica, dice que justamente hacia el final de la Guía de Perplejo, que son aquellos que pueden entrar al palacio de Dios, pero no pueden entrar dentro, o sea, pueden entrar a los jardines del palacio de Dios, pero no pueden entrar dentro del palacio, ¿sí? Porque les falta algo, y eso lo toma de la filosofía griega, y ahí crea un quilombo bárbaro, en el que la mística se le pone el culo, perdón, en el que la mística se le pelea. ¿Por qué? Porque entiende que la alegoría es el método filosófico y la alegoría es un método griego, por lo cual, alegóricamente, leyendo el texto bíblico y leyendo la Torá, lo que dice en realidad no es lo que quiere decir, porque él estaba luchando no solo con la idolatría, sino que estaba luchando con los antropomorfismos y las antropopatías, o sea, con darle a Dios forma de ser humano o características humanas y darle sentimientos humanos, que son las antropopatías, además de no esencializarlo, ¿no? Por eso habla de los atributos negativos y los atributos de acción, para hablar de Dios. Me puse a rener, perdón, ahora vuelvo a algo menos nada. Pero básicamente ese método es el que crea y que se mantiene como el origen de la filosofía judía. Después, mi Moshe, Ad Moshe, Ein Mo Moshe, o sea, de Moisés a Moisés, no hay nadie como Moisés, ¿no? Moshe, Moisés ben Maimón, o sea, el Maimónides, y Moisés Mendelssohn, ¿no? El tercer gran Moisés, que es tal vez el punto más elevado de la escala del iluminismo judío, pero después llega un personaje que es Franz Rosenzweig, que destruye todo. Y es ahí donde se vuelve a abrir el juego, porque destruye la herencia de la escala, del iluminismo judío y de la tradición de la filosofía judía, y dice, en realidad no se puede, dejemos de vivir esquizofrénicamente, o sea, dejemos de vivir como judíos hacia lo privado y como no judíos hacia afuera. Mendelssohn, que es muy mal leído, ya lo había dicho, porque esa frase está incompleta. Mendelssohn había dicho, hay que vivir como, o sea, vivir como judíos hay que vivir como alemanes o como del lugar a donde uno se asienta y vivir como nuestro pueblo hacia el interior, como judíos en lo privado, pero después hay un punto y coma y dice, vivan esa tensión, ¿sí? o esa carga como podáis. Dice, ay, me encantó hablar en español así, como podáis, dice Mendelssohn, por lo cual él entendía que eso era un pedido esquizofrénico, ¿no? O sea, que vivamos con la esquizofrenia de ser judíos hacia el interior y ser alemanes hacia el exterior.
pero no lo puede resolver, y eso lo resuelve lo resuelve Rosenzweig. Rosenzweig dice, basta, a mí me interesa el sano sentido común, o sea, el pensar judío es un pensamiento que está más allá de lo judío, ¿sí? Tal vez de alguna forma indirecta reivindicando a Spinoza, y dice justamente pensar es pensar, ¿sí?, desde lo que soy, que es mi ser en el mundo, clave para Levinas después, ¿no? Levinas alto choreo, nada, pobre Levinas no robó nada, sino que dijo que se inspira y que el espíritu de Rosenzweig está en totalidad de infinito, pero el que instala esta idea es Rosenzweig, o sea, basta de hay que ser judío hacia adentro, hay que ser judío hacia afuera, y no me interesa la pregunta de los eruditos, sino cualquier pregunta es importante, porque lo importante es preguntar, y porque la tradición judía es una tradición de la pregunta, no de la respuesta, y esa es la característica de la filosofía, ¿sí? La filosofía busca las respuestas, y cuando respondés, clausurás. En cambio, el judaísmo busca la pregunta, y de la pregunta hay otra pregunta, y eso es el diálogo, ¿sí? Y eso se ve muy bien entre esto que estamos haciendo, o hacer un congreso en donde cada uno lee su monólogo y se va a su casa. No hay nada más clausurador del diálogo que un congreso académico hoy en día, ¿no? Donde nos sentamos en unas mesas que parece que estamos todos uno al costado del otro, que hay horizontalidad, ya eso no es horizontalidad porque no hay circularidad, y donde cada uno lee una ponencia y se va a su casa y iba a decir le chupa un huevo, pero no quiero decir eso, o sea, no le importa lo que dice el otro, sino que le importa decir lo que quiere decir, y después se guarda y vuelve para su casa. Yo hoy en día considero que no hay nada más lindo que los diálogos, es más, reformaría todos los congresos académicos. Si las ponencias están, y para sumar, o sea, hay que presentarlas antes. Después lo importante es llevar un par de ideas y poder discutirlas. Eso es dialogar, eso es Buber y eso es judaísmo. Te hago otra súper interesante. Planteaste acá la tensión que fue entre teología política y filosofía, ¿no? Que es una tensión que atraviesa no solo en el pensamiento judío, sino Y nos da de comer hace años, Tommy. también, gracias a esa tensión. Pero es una tensión complicada, ¿no? Porque muchos autores que vos conoces muy bien, lo plantean incluso más en tensión de lo que vos lo planteaste, ¿no? Y ahora, en la tercera esfera, ¿no? Porque está con la teología, la filosofía, y hay una tercera esfera que es también fundamental en la historia de la filosofía, especialmente en su origen, y que está muy presente en este libro y también es problemática, que es la poesía, ¿no? También, ¿no? La filosofía y poesía es una tensión originaria en Platón, por supuesto, y vos, acá porque yo también quiero hacerte un poco también hablar de este tema de la filosofía, pero antifilosofía. Hay algunos grandes filósofos del siglo XX fueron antifilosóficos, ¿no? Esto es así, Wittgenstein, más grande. varios, y tuvieron una dimensión de esto. Pero entonces te quiero preguntar en relación a cómo es la tensión con la poesía, ¿no? Porque muchos también, ortodoxia filosófica, te diría, fuera poetas. Yo voy a usar la cita de Pascal. Propagandistas, ¿no? Los poetas serían propagandistas. Voy a utilizar la cita de Pascal que tengo tatuada en el brazo, que dice Inter faeces et urinam nacimur. Nacemos entre heces y orina. O sea, Pascal la usó para luchar contra la monarquía en el discurso a los soberanos y dijo, nacer no nos puede delimitar el estamento en el que pertenecemos. Yo creo que pensar no puede, pensar no puede delimitar el lugar en donde te moves. O sea, que esto es algo muy de la modernidad, ¿no? Decir, bueno, hay que pensar filosóficamente. ¿Y la literatura qué hacemos? Pues la literatura alimentó el pensamiento durante toda la tradición del pensamiento mismo. Es más, el texto bíblico se puede leer de forma literaria y muchos de los grandes traductores del siglo XX, ya sea Buber y Rosenzweig, ya sea Mechonic, lo han empezado a redactar y traducir de forma versificada, ¿no? No solo del verso poético, sino también como una forma dialógica. Y creo que también la poesía ahí tiene un lugar. Lo que pasa es que para mí la poesía, pensar sobre Dios es de antemano un fracaso, ¿no? Porque sabemos que la verdad no existe y que nada de lo que podamos decir sobre Dios va a ser verdadero, pero tenemos que asumir ese fracaso. Por eso en la contratapa del libro dice una filosofía que asuma su fracaso, puede leer, puede pensar sobre Dios,
Pero ese fracaso es el que nos obliga a seguir pensando. Y ahí se mete el discurso poético, porque considero que el lenguaje poético es un lenguaje que no trata de dar respuestas, sino que te trata de generar algo que está más allá del lenguaje, y es la conmoción. ¿Sí? Es conmoverse, es tratar de traducir lo intraducible en una forma que te conmueva. Porque la belleza, o sea, Dios se expresa en el silencio después de Dios, y la belleza es parte de ese silencio. Entonces, traducir la belleza en un lenguaje, lo más cercano es el lenguaje poético. Por eso este libro está escrito de manera poética, con los parágrafos, está escrito además de forma antimoderna, en el sentido de que es más como un tratado, y me inspiré en mi escritura, no solo eso, todo lo que está saliendo hoy en día tiene esa forma, y si lo rechazan, pero yo ya no puedo escribir de otra manera que no sea desde ahí, excepto para el CONICET, que me paga, y que tengo que escribir artículos académicos, entonces hago la ficción de la academia. Esta grabación va a ser un desastre después cuando llegue a manos del directorio. No, pero on the record, pero vos cumplís igual, como vos por cumplís. eso, cumplo todo lo que tengo que cumplir, lo cumplo, pero digo, es más el ejercicio de escribir académicamente, entendiendo que es una forma súper chata, porque hay que poner, ya si te piden escribir introducción es algo chatísimo, ¿no? O sea, es como la chatura, es la meseta del pensamiento, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusiones o palabras finales. Ya bastante libertad nos pusimos, Tom, nosotros hemos escrito juntos, en poner palabras finales y no conclusiones, ¿no? Porque concluir es responder también. Y nadie puede responder absolutamente nada. En eso es muy wittgensteiniano, el próximo libro es muy wittgensteiniano también en ese sentido, pero el lenguaje poético es el lenguaje más cercano a esa construcción de un lenguaje que conmueva y que no trate de definir, sino de decir. Para mí este libro es un libro para leer, no para entender. Y eso es importante. Para mi mundo, ¿no? Que es así chiquitito. Y interesantísimo. Y en relación un poco a lo que hablabas antes, pero en relación a ya no la poesía, sino a la teología, o mejor dicho, a la ortodoxia. Sí. ¿No? A la ortodoxia y a la heterodoxia, ¿no? Porque vos, acá, además, muchas de tus grandes referencias son filósofos, pensadores judíos, muchos de ellos, y en mayor o menor medida son pensadores judíos heterodoxos dentro del mundo judío, ¿no? El canon, sí. El canon, sí, bueno, el más poético como Celan, bueno, Jarrés, el propio Derrida, incluso Levinas, digo que Levinas, pero en ese sentido, ¿cómo juega para vos, ya no con la teología, sino la tensión entre ortodoxia, heterodoxia? Qué buena pregunta, Mario. No, yo tengo un problema grave con las ortodoxias. Tengo un problema y una fascinación, amo las ortodoxias, ¿no? Me parece que ahí distingo entre fundamentalismo y fanatismo, ¿no? El fanatismo es el que te pone el chaleco lleno de explosivos en el pecho o el arma en la mano. El fundamentalismo es algo que yo amo. Los fundamentalismos, porque me encanta analizarlo, y hay que separar, ¿no? Talal acá, que hemos hablado mucho también de lo que pasa en Armenia y lo que ha pasado en Armenia, ¿sí? Y creo que hay que hacer esa distinción. A veces es muy de Amos Oz, ¿no? Oceana, entre fundamentalismo y fanatismo. El fanatismo te pone un chaleco en el pecho, un arma en la mano para entrar a un boliche gay en Tel Aviv y matar 10 judíos, 10 chicos, en manos de otros chicos judíos. Pero a mí el gran problema de la ortodoxia, por lo menos dentro del judaísmo, y creo que esto va hacia dentro de las ortodoxias y para la teología política, es que, y esto además no lo digo yo, lo dice el Rambam, o sea, lo dice Maimónides, el único texto universal y universable es la Torá. ¿Sí? Universalizar el Shulchan Aruch, que es un texto del siglo XV, es universalizar un texto que fue una interpretación particular de la ley, construida de una manera particular, para un judaísmo particular, para un tiempo particular y para un mundo judío particular,
que se volvió universal y que por eso vive en el siglo XV y piensa como el siglo XV. Cuando lo único realmente universal es la Torá, porque como recién me encantó, porque Cintia dijo, el texto más leído y más citado de la historia occidental. Sí, y el único texto que siempre te está hablando en presente, ¿sí? Le agregaría. O sea, la Torá es un texto en el que dialogás y que te responde en presente. O sea, ¿por qué quiero decir te responde en presente? Porque no pensás cuando estás leyendo la Torá en los sacrificios, o en Akedat Yitzhak, en el sacrificio de Isaac, sino que lo estás llevando a tu momento histórico. O sea, la Torá te responde, ¿sí? Y te vuelve a preguntar a vos para que la lleves a tiempo presente. Y eso me parece que es la magia de la Torá. La Torá es un texto que te responde para que vos lo lleves a tiempo presente, ¿no? Y me parece el único en ese sentido. Y te está exigiendo todo el tiempo que vos lo lleves a tu momento histórico. Entonces ahí para mí hay un gran ruido de las ortodoxias, no solo judías, sino del resto de las ortodoxias, ¿sí? En ese sentido. O sea, ¿qué universalizamos y según qué estructura vivimos? Porque todos necesitamos, bueno, no todos necesitamos una estructura, ¿sí? Tamaya también acá, no todos necesitamos una estructura, pero digamos, tratamos de sostenernos de algo. El problema es qué libertad nos damos para entender que somos tradiciones, que en definitiva eso es la rancia, ¿no? Ser tradición interpretativa, el texto es el texto, y construir desde ahí un mundo contemporáneo. Auschwitz tiene un lugar particular, Auschwitz tiene un lugar particular en mi libro, porque es justamente la forma de destruir, ¿sí? Eso, exactamente iba a preguntar eso, de hecho tenía acá, lo opuesto a la rancia no es la secularización, sino el acontecimiento de Auschwitz, ¿no? Totalmente. Lo Sí, dijiste ya sé, vos. es tu libro, sí, te estoy ¿Dije leyendo. eso? Ah, Exacto, sí, sí. gracias. No me acordaba que había escrito eso, pero sí. Por eso ahí me interesa estos minutos finales. Ahí después abrimos ahora al diálogo colectivo, dejamos de monopolizar, pero un poco puntualizar en estos, en concepto de rancia, que vos lo ligás a Auschwitz, aparte después, y que aparte son los ejes del libro, y hablamos de lo antifilosófico, pero te lo tiro junto así por sí. Y la cuestión de lo inexistente, ¿no? Sí. Que todavía no tiraste mucho. Bueno, la inexistencia es. Para, Tom, ¿terminaste o algo más? Sí, sí, eso, fíjate, o Voy por rancia, inexistencia. sí, cambio el orden. O sea, la Dale. inexistencia es lo que marca, y por eso una filosofía de la inexistencia, pues la inexistencia de Dios, porque la existencia es la existencia material, ¿sí? Y saber de la existencia es saber de nuestra finitud. Entonces, justamente, yo no digo que el contrario de la vida es la muerte, porque la muerte es el lugar donde Dios habita en el silencio, ¿sí? O sea, para mí lo contrario de la vida es la finitud de la materialidad de la existencia, y justamente porque lo que decimos muerte, que es la inexistencia, es el lugar donde Dios se instaló, ¿sí? No es casual que Bereshit bara Elohim, ¿sí? En el comienzo creó Dios, y para la mística hay que leer literalmente, y esa literalidad tiene una importancia. El bará antes de Dios quiere decir que Dios primero creó y después creó a Dios, ¿sí? Y en ese sentido, esos 5 días anteriores a la creación del ser humano, de este primer ser humano, Adán Kadmon, o como queramos llamarlo, tiene que ver con una presencia que después no puede ser vista en el mundo material. Y Éxodo 33, que es para mí uno de los highlights del texto bíblico, ¿no? Es como, el texto bíblico es muy grande y tiene muchas cosas, pero hay unos highlights, cada uno tiene su highlight, tiene su TT, ¿no? Trend Topic. Y para mí es Éxodo 33, cuando Moisés ya había destruido las tablas de la ley, las primeras, que es lo único material que aparece, que se transfiere desde la dimensión divina a la dimensión material, como una materialidad, y que Moisés la destruye contra el becerro de oro, porque en las segundas tablas Dios dice, talla ahora con tus manos, lo que decía en las primeras tablas, ¿sí? Yo ya me cansé, ya escribí bastante, o sea, ya escribí una vez, lo rompiste, ahora escribí vos, ¿no? Escribí humanamente. Gracias, Guille. Acá tengo el Fernet. Me lo hiciste 50-50, gracias. Sí, obvio, como se toma en Córdoba. Entonces, digamos,
y Moisés le pregunta, quiero ver tu gloria, quiero conocer tu rostro, y Dios le dice, ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir con vida. O sea, Dios en la materialidad, en el mundo material, es la destrucción de lo creado. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque Dios tiene límite, no, porque Dios se autolimita, porque entiende que la potencia divina, y esto es muy también de la mística, la sefirot, etc., la potencia divina es incapaz de que nosotros la podamos, digamos, recibir, y recibirla es la destrucción del mundo material. Entonces, desde ahí lo que entiendo es que Dios es una inexistencia, ¿sí? O sea, existe, si existe, anda a saber, como me dijo un rabino una vez, no importa que vos creas en Dios, Dios cree en vos. Le dije, bueno, cuánta certeza. Pero, digamos, la inexistencia es justamente entendernos desde este lugar en el que lo que llamamos existencia no puede tener presente a Dios. Auschwitz es el punto, justamente es el horno de Auschwitz, para mí es el fin de la errancia, ¿no? Si hay algo que está en contra y atenta contra el movimiento, son las cámaras de gas y el horno de Auschwitz, que por otro lado considero que es lo más humano de lo humano, ¿sí? O sea, que todo el esfuerzo humano de la modernidad termina construyendo la maquinaria de destrucción humana con mayor y mejores resultados, ¿no? Después la bomba atómica, o sea, tanto la modernidad como Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad terminan en los hornos de Auschwitz y en la bomba nuclear. La verdad, lamentable para los que lo crearon, pero justamente es el fin de la errancia, ¿no? La única forma de parar la errancia, y además parar este sentido que entiendo, por lo menos no encontré referencias anteriores a 1789, a la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde por primera vez no solo los derechos naturales como futuros derechos humanos del ser humano por nacer como iguales, sino que le agregan la propiedad privada como uno de los derechos naturales, ¿no? O sea, 4 derechos fundamentales y naturales: la libertad, si no me equivoco, la soberanía, el derecho a la resistencia, a la opresión, y la propiedad. ¿Desde cuándo la propiedad privada es un derecho inalienable? O sea, no es un derecho inalienable, eso es capitalismo, ¿no? Y la modernidad es capitalista, el capitalismo es modernidad, sin dejar pasar que en el libro aparece que el capitalismo nace con la expulsión de los no de los judíos, porque no había judíos, con la expulsión de Adán de el Gan Edén, del huerto divino, cuando le dice, y ahora trabajá, ¿no? O sea, nos cagó la vida. Y ahora trabaja, y después con Caín le dice, y ahora trabajás y no va a dar fruto, o sea, y no te va a dar sustento, no te va a alcanzar, o sea, ahí está el origen del capitalismo, desde mi punto de vista. Pero bueno, Auschwitz es el fin del proyecto moderno y una sobrevida ahí para mí. Blanchot es importantísimo. Está Maru también acá, que es una blanchotiana, es mi blanchotiana favorita porque le dirijo la tesis. Sí, Hiciste una justificación teológica del capitalismo, ¿no? Es como que sí. si es como vos decís, entonces, digo, al menos en esta partida no hay otra cosa, ¿no? No, en el mundo material no hay otra cosa de trabajar y que además darle su fruto. Okay. Que tenemos la marca, no nos olvidemos, somos hijos de Caín, ¿no? Tenemos la marca de Harry Potter en la frente. ¿Les parece si Cintia, abrimos dale, abramos. espacio para hacer preguntas? ¿Algún interesada o interesado? Lala, por favor. Hola a todos, felicitaciones a las partes, a Emanuel, a Boro, a la parte organizativa maravillosa. Yo no leí el libro, me temo, porque aún no me llega, hoy lo volví a reclamar, pero entre tantas cosas que escuché interesantes en esta presentación de este libro, y como filóloga frustrada, me voy a alejar de la palabra y voy a ir a la errancia. Vos decís, Emanuel, que la errancia termina en Auschwitz, y eso no lo termino de entender, porque se me ocurre lo errante como trashumante, vamos a decir, como... Totalmente. Vale, entonces eso es post
Auschwitz en todo caso, o al menos con el pueblo armenio, después del genocidio empieza la errancia, así que la diáspora, el establecimiento, como, igual que el pueblo judío. Entonces te voy a consultar porque no entiendo eso. ¿Por qué la errancia termina ahí? No, quizás se entendió mal. O sea, el libro lo que dice es que Auschwitz es el intento humano y moderno digamos, más catastrófico para terminar con la rancia. La rancia no se termina, o sea, porque el ser humano sigue, el ser humano, para mí, nosotros Lala tenemos, no solo trabajamos juntos en estas cosas, sino que compartimos, y ahí estamos los dos en contra de la UNICNE, ¿sí? O sea, el genocidio armenio es el primer genocidio. Sabés también que mi posición frente al Estado-Nación de Israel tiene que ver con el no reconocimiento del genocidio armenio, como, por lo menos como política internacional y como Estado. Y eso para mí es inaudito, sobre todo por la manera en que se construye el Estado-Nación. Y ahí nos une esa causa, y nos une un montón de cosas, además la amistad, pero nos une sobre todo el genocidio armenio. Pero lo que dice el libro no es que la rancia termina en Auschwitz, sino que los hornos de Auschwitz son el lugar en donde se quiso, o sea, enterrar la rancia, pero la rancia es más fuerte que eso. Lo que pasa es cómo entender esa rancia posterior, ¿sí? Y ahí me parece que es interesante. La rancia sigue y es esa sobrevida que habla Blanchot, o es ese neomarranismo que habla Derrida, o es esa figura del refugiado que habla Arendt, ¿sí? Pero siempre entendiendo que el ser humano, y sobre todo el europeo con la Judenfrage, o sea, con la pregunta judía, o la cuestión judía, trató de terminar con la rancia, o con ese sentido de la rancia en el que yo trabajo, en los hornos de Auschwitz. Algunos zafamos, pero somos todos herederos de los dos genocidios, ¿no? No, por favor, gracias a vos. Santiago, ¿querías decir algo? Decía algo que tuve que presentar el libro para verte. Ok, es un primer todo, gracias Cintia, Emanuel, Tomás, Ana, Lala, también por esto. Tengo muchas preguntas, pero iba a hacerla después, pero lo hacemos en forma más abierta. Quiero hacer una pregunta sobre el Fernet. ¿Okay? Quiero hacer una pregunta sobre el Fernet. Sí, y te pregunto por qué. Por el horario. Estaba pensando en el Fernet cuando estabas tomando, porque creo que lo que haces muy bien, y no he leído este trabajo, porque no me ha llegado todavía, pero he leído tu trabajo hasta ahora y Tomás me ha ayudado mucho para comprender cómo sigue tu trayectoria. Es muy claro las herencias que estás tomando y cómo suspendes la disciplina por lo que se llama la decadencia disciplinaria. Intentás tomar la filosofía en una posición antifilosófica. Y la pregunta que tengo aquí es un poquito cómo integras la historia con esto. Y te digo por qué. Porque tenés una visión muy clara, me parece, de una herencia cultural judía que parece siempre tener lugar en los centros de pensamiento. Entonces vamos desde Córdoba hasta Alemania, y no has nombrado Nueva York, donde estoy yo en este momento, que me molesta tanto estar aquí por ese motivo. Y me encanta la ciudad, como nos encontramos aquí, pero me molesta mucho estar en este momento aquí. Y sin embargo, en el mismo momento, vos te llamás heredero de lo que hablaron con Horacio González sobre el ensayo latinoamericano, las posibilidades de la historia latinoamericana que simplemente desvían, como decías antes. Me siento un intelectual de segunda línea, no me acuerdo cómo habías hablado esto, que cuando uno te lee... De segunda marca. Cuando uno te lee parece totalmente ridículo, porque estoy leyendo mucha gente en inglés, que siempre no llega a los talones, pero sigamos con lo que estás diciendo. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando se piensa la rancia desde una posición de desvío? De alguien que sumó a un barco y llegó a otro lugar, que por ahí que no debería, porque hay vida después de Auschwitz, y hay genocidio después de Auschwitz. Porque Colón es el primero que se sube a un barco y llegó a otro lugar. O sea... Absolutamente, no. Tenemos larga historia, y qué has generado con esto, ¿no? Pero hay genocidios antes
y hay Y genocidios después. después de Auschwitz, de tal manera como se hablaba antes del armenio, pero también los genocidios en África Sí, que han influenciado Namibia, Namibia y como, Alemania. digamos, como sabemos hoy en día claramente que el genocidio armenio y la estructura racial de Estados Unidos ha influenciado el genocidio alemán, también ha sido el genocidio en Namibia, o sea que estamos hablando de genocidios antes y después, entonces la creencia no se ha destruido ahí, pero entonces estamos hablando desde un espacio, como decías antes, que no es el espacio de un Derrida en Francia, por más que por ahí uno piensa que es Argelia, no es la Córdoba de Maimónides, aún tuvo que ir, y tampoco es el Egipto, no es el Mediterráneo, Tampoco es mucha ahí diferencia. está algo que dijiste que es espectacular, tampoco es el Cairo de Edmond Chavez. ¿Sí? Edmond Chavez, educado en la Alianza Francesa, crecido en el Cairo y exiliado a Francia y con pasaporte italiano. O sea, no nos olvidemos que por eso es tan importante Edmond Chavez en mi libro, pues para mí es el judaísmo, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Lo políglota, lo errante. Él cuando se quería retirar para pensar, escribir poesía, se iba al desierto, pero alguien que pensaba y escribía en francés, que tenía pasaporte italiano, que nació y creció en Egipto y que se tiene que ir cuando llega a Nasser. Que además le agrega ahí el antisemitismo, o sea, o el antijudaísmo. Por eso me parece una figura esencial. Y gracias, Santi, por la pregunta. Igual peor era estar en Nueva York con Trump, ¿no? Digámoslo, digamos todo, ¿no? Me imagino, conociéndote. Pero, a ver, pasaron cosas muy, muy hermosas con el libro hasta ahora, y una o dos cosas fue Franco Torcha, que lo llevó en una entrevista que tuvimos bastante larga en su programa LGBTI, etcétera, y llevó la rancia, y es más, tuve el honor de en una entrevista a Zulma Lobato el último fin de semana, que es una mujer trans que maltratada, humillada en público en la televisión, y que use mi libro para citar el tema de la rancia y pensar las errancias sexuales o de género también ahí. Y después alguien que está presente en mis grupos de trabajo y que es también una gran amiga, que es una antropóloga brasileña, que es Moema, y que ella entiende y lleva el concepto de rancia a los africanismos y digamos, para pensar también la Amazonia, o por lo menos algunas cosas de las que charlamos. Entonces creo que sí, y voy a decir algo, porque ahora ya salió nuestro artículo en inglés, que es la traducción, y en este contexto hay que decirlo porque ese primer artículo que escribimos juntos salió en EIAL, ¿sí? Se fue justo Rosalí, pero fue una de las editoras hace muchísimos años ya, Santi creo que salió, y a mí me marcó, o sea, me marcó muchísimo cuando trabajamos sobre el margen. Y yo no puedo dejar de reconocer que escribo sobre el margen judío, que ya es un margen en sí mismo, y latinoamericano, por eso reivindicar el español, por más de que ahora tengo la suerte de que el libro sale en Brasil y en portugués a finales de año, que estamos trabajando la traducción en italiano porque sale en Italia, seguramente en una editorial que yo admiro mucho, que es la editorial de pensamiento judío en Italia, pero yo escribo en castellano porque pienso en castellano, ¿sí? Y no voy a escribir en otro idioma. Después podemos traducir todo, y me parece que es también reafirmar nuestro lugar en el margen, ¿no? En el margen latinoamericano. Y las lecturas que uno hace, y por más de que me salgo de ahí, no dejo de tener en cuenta esto, el espíritu de George Steiner, ¿no? El espíritu de George Steiner está en todos mis libros, que era para mí uno de los grandes pensadores judíos de nuestro tiempo, y sin embargo él se consideraba profesor, ¿sí? Y dijo que él no creó ninguna idea nueva, sino que simplemente transmitía su pensamiento en su docencia, y muchos de sus grandes libros son sus lecciones, ¿sí? Como las lecciones de los maestros. Entonces, reconocer eso, a medida que pasa el tiempo, más interesado estoy en la docencia y menos en la escritura. O sea, es más, sé más o menos cuántos libros me quedan por escribir, y después la docencia hasta el corchazo, ¿no? Después vendrá el corchazo. Pero me parece que es interesante entender el lugar y no perder ese instante. Yo lo hablo siempre bueno, acá con Tommy tenemos juntos una cátedra de sociología política, pero yo tengo una cátedra de sociología general, y hablo siempre con ellos, y les digo, nada, hay que dejar de naturalizar el mundo, y uso el ejemplo de la gente y de las personas en situación de calle,
¿no? Porque siento que es lo mismo que pasó con los guetos en Alemania, ¿sí? Que una forma era ver delante tuyo cómo le pegaban las SA, ¿no? Y cómo humillaban a un judío en la calle, o cómo hay una persona en situación de calle en la esquina de tu casa, pero el momento en el que vos salís y dejaste de verla y te dejó de importar, ¿sí? Es el momento que naturalizaste y es el momento del horror está dentro tuyo, ¿sí? Y si esa persona desaparece o ya no está más, para vos va a ser lo mismo. Entonces, siempre digo esto, ¿no? Tómense un segundo para saber el lugar del mundo donde están parados. No importa que puedan hacer más, que importan hacer menos, pero me parece que Latinoamérica es nuestro lugar en el mundo, y hay que reivindicar el pensamiento latinoamericano, ¿sí? A mí me gusta decirlo de manera graciosa, como el kitsch o la segunda marca, pero es nuestro lugar, o sea, yo no me considero europeo pensando. Tomo toda la herencia europea porque es mi herencia de pensamiento, pero trato de pensarla desde acá, la pienso primero en castellano, ¿sí? Después que se traduzca lo que se traduzca, pero de alguna forma era, bueno, Scholem, sabemos la historia de Scholem, se niega a escribir en alemán durante muchos años, por una cuestión particular, pero nosotros, el castellano es nuestro lugar en el mundo, es nuestra diáspora judía, es nuestra rancia, y me parece que reivindicar, vos también, o sea, escribís muchas cosas en castellano, ¿sí? Por más de que el sistema te lleva, así como me lleva el sistema a mí, a tener que publicar cosas en inglés, pero me parece que nosotros pensamos desde un lugar que es el lugar del margen, y es el lugar marginal del pensamiento, pero también el margen del libro, porque como siempre ese chiste, ¿no? El judío escribe, el judío lee con una lapicera o con un lápiz en la mano, porque estamos todo el tiempo escribiendo el margen, y es nuestro lugar, ¿sí? Eh, Me parece que por ahí traté de responder lo que me preguntaste, me parece genial. Y no hace bien fumar, pero siempre lo tengo que decir, pero como Zoom me da la libertad de fumar, ahora desde la casa de mi amiga Guillermina, que andaba por acá, fumo. Maite, por favor. Sí, hola Emanuel, hola a todos. A Manuel lo conozco, a Claudia también, a vosotros no. Yo quisiera preguntarte una cosa. Cuando hablas de neomarranismo, no sé el concepto, supongo que marrano yo lo entiendo como los conversos obligados, es eso. ¿Cómo ves tú, en cuestión de errancia, los judíos ya son errantes de por sí, conversos, y durante ese trayecto a la vuelta al judaísmo sería una doble errancia? ¿Qué dirías al respecto? Es interesante, yo cito el concepto, por lo menos dialogo con el concepto de derridiano, de marrano, neomarrano, que él o sea, en esos escritos muy particulares, porque no, es como de un Derrida muy particular, no está en toda su obra, él se siente marrano, y me parece es interesantísimo eso, ¿no? O sea, así como Arendt, a ver, así como yo me siento errante, ¿sí? Y si me preguntan qué sos, soy judío ante todo, más allá de cualquier nacionalismo o de ganar la Copa América como la ganamos el pasado sábado, pero digamos, me siento judío ante todo, ante todo. Pero es muy interesante porque también por la situación particular que pasó Arendt, ella se considera refugiada como la vanguardia de sus tiempos, que tenemos esta discusión y la hemos tenido en diferentes grupos de estudio, ¿sí? De que no es tan romantizado, pero obviamente es una errancia, perdón, es un refugiado blanco, intelectual y alemán, ¿sí? Porque hoy en día no hay esa idea de refugiado para los refugiados sirios en Europa o los de África también que llegan a Europa, sino que está menos romantizado eso, pero Arendt se considera a sí misma como una refugiada en We Refugees o en Nosotros Refugiados, ese texto maravilloso en la que entiende que el refugiado es la vanguardia de sus tiempos, y Derrida también toma la cuestión de marrano y él se entiende como un marrano, ¿sí? Yo creo que, o sea, ser parte de una tradición interpretativa es poder ser un marrano 2, 3 veces, ¿sí? Es ser un errante, ¿sí? Y la errancia se suma a la errancia, porque si hay algo que tiene el pensamiento judío es que somos una tradición acumulativa también, ¿no?
que eso me parece maravilloso. O sea, somos hijos del comentario, del comentario, del comentario, y no es que aparece un autor y renueva. Esto no es una ciencia de laboratorio o una teoría matemática en donde un autor justamente supera a otro. El judaísmo ya desde el vamos te dice, en uno de los textos más paradigmáticos, que es la Haggadá de Pesaj, ¿sí? El libro de Pesaj, en donde no aparece Moisés, que es el gran responsable de toda la cuestión del éxodo y la libertad, ¿sí? Y tenemos eso, ¿no? O sea, Megilat Esther, los rollos de Esther, no aparece Dios citado. Haggadá de Pesaj no aparece Moisés, y sin embargo Moisés es el mayor responsable de la libertad en el transcurso de la salida de Egipto al llegar a la tierra prometida. Entonces, esa forma de construir el poder o desde lo derrotado, ¿no? Entiendo que por ahí también pasa, desde mi punto de vista, y esto es histórico con lo que decías vos también, Santi, porque queda fuera el libro de los Macabeos, del canon judío, porque es otro tipo de historia, otro tipo de poder, y porque hoy en día en la Academia de Letras del Estado-Nación de Israel, la cuestión de Bar Kokhba sigue siendo muy discutida, el tipo de liderazgo que crea, el tipo de historia que crea, ¿sí? Y me parece que la historia no la escriben los que triunfan, sino que la historia la escriben los que saben escribir, ¿sí? Y cuando sabes escribir puedes ser un derrotado, puedes ser un héroe, pero pasa por otro lado. Y en ese sentido creo que es interesante estar todo el tiempo, no salirse de la historia, porque ahí vuelvo a lo de Maite y vuelvo a lo de Santi, ¿no? La historia es una construcción, como todo, imaginaria y literaria, en la que le damos legitimidad y discurso de veridicción, como diría Foucault. No sé si es el mejor momento para citar al pobre Foucault, o no pobre, al pedófilo Foucault, pero digamos que nosotros construimos una historia y no hay que apartarse de la historia, porque si no construimos esa idea de judaísmo blanco y de la razón en la que no nos acercamos a la historia. Sabemos que el Talmud está censurado, ¿sí? O sea, sobre todo en la parte en donde se nombraba a Jesús Mesías. Sabemos que el judaísmo es impuro porque dialoga, o sea, no hay mística judía si no hay diálogo con el mundo no judío. Y no hay filosofía judía si no hay diálogo con el mundo no judío, y del diálogo no judío con el mundo judío. Entonces, creer en una pureza judía es caer en el nazismo, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, ¿sí? Me parece que somos totalmente, nos pregnamos y somos impuros y somos tradiciones interpretativas. O sea, un ejemplo para mí, que es mi tema de CONICET, es la angelología. Los ángeles en el texto en la Torá son casi neutros, o sea, no hay nombre, están sus tareas, y a medida que avanza las tradiciones narrativas, o sea, y sobre todo en la época del Segundo Templo en adelante, cuando empiezan a aparecer los textos agitzonim, o sea, los textos extraños o intertestamentarios, y en el diálogo con el cristianismo primitivo se empieza a construir una angelología mucho más formada, y aparecen los nombres, y aparecen las funciones, y aparecen los libros de magia, ¿sí? De élites judías, pero digamos, nosotros avanzamos, si no, no existiría ni siquiera el Shulchan Aruch, ¿sí? La mesa está tendida como ley, porque es una tradición interpretativa, ¿sí? Y es una tradición interpretativa histórica. Entonces no nos podemos alejar nunca, Santi ni Maite, de la historia. Y nosotros sabemos también lo que el marranismo generó en el judaísmo, ¿sí? Y lo que la figura de exilio y la figura de diáspora generó en el judaísmo. ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería dar un pie para... Hay una frase que marqué porque me llamó mucho la atención. Sí. Decís, Dios también escucha desde el libro. Sí. ¿A quién escucha? A sí mismo, porque le gusta que lo soben. No, perdón. Un desastre. Pero bueno, tiene ángeles sobadores, Dios. Hay unos ángeles que están todo el tiempo tocándole la flauta, no a Dios tocando la flauta, alrededor de Dios, y que le gusta que lo soben. No, yo creo que ahí aparece la idea del palimpsesto, ¿no?
que me parece que es muy interesante para la tradición mística, y es que, por la cual no puede haber mística hasta que no haya libro, porque en el libro descansa esa huella de una voz originaria que desapareció, ¿sí? Que hizo silencio, más que desaparecer, que hizo silencio. Y me parece que esto es como, yo soy me acuerdo, esto va a sonar raro, disculpen, pero una vez en la radio estábamos en un programa, en una columna sobre judaísmo, y dije, a mí me excita leer la Torá. ¿Sí? Y una de las conductoras dijo, no, pero estás mintiendo. Le digo, no, no, no. O sea, el otro conductor dijo, hay libros que te excitan. A mí leer la Torá me parece excitante, o sea, porque me parece que te conmueve en muchos lugares, porque te hace pensar. Y en ese sentido, yo creo que Dios escucha a través de la Torá, así como nosotros preguntamos a la Torá, o sea, al libro con mayúscula. Ahí sí reconozco lo que es la diferencia entre el libro como Torá de otros libros, eh, y considero que hay una huella de una revelación que fue y que siempre está haciendo, ¿sí? Porque Dios es. Sí, estos ya están agotados algunos de mis estudiantes y de la gente, más que estudiantes con los que dialogamos. Eh, sí, como dice Maru en el chat, hay un erotismo totalmente en la lectura de la Torá. Pero cuando nosotros decimos que eternidad lo confundimos con un concepto temporal, en verdad, o sea, eternidad es un concepto espacial. Cuando decimos Dios es eterno, es porque Dios es, ¿sí? Lo divino, el mundo divino es una espacialidad, ¿sí? En todo caso que comprime casi desde la física cuántica a la temporalidad. Por eso el Shabbat es tan maravilloso. El Shabbat es un paréntesis en la temporalidad, y solo puede habitar la temporalidad aquel quien tiene finitud. Por eso decir que Dios vive en el tiempo o habita el tiempo, que lo divino es temporal, o sea, no lo veo así, porque entonces debería existir un Dios viejo, un Dios joven, un Dios que nace, y en cambio el concepto de eternidad es un concepto espacial, no temporal, porque solo podemos solo podemos ser temporales aquellos que morimos, o sea, aquellos que experimentamos, ¿sí? La finitud de la existencia. Y en ese sentido, esto, ¿no? El libro, con mayúscula, nos está todo el tiempo trayendo al presente. Paul Valéry decía que lo único que nos trae por un instante al presente es el placer y el dolor, ¿sí? Por eso tal vez me tatúo tanto, pero porque es placer y dolor. Pero a mí me parece que Dios, a diferencia de lo que decía Avi Barbour decía que Dios se oculta en los detalles, yo creo que Dios se revela en los detalles y en el silencio de los detalles, y me parece que ese gran detalle es el texto bíblico. Más poético anda a cantársela a Celán, ¿eh? Tomás, ¿querés agregar algo? ¿Dónde está Tomás? Acá. Me parecía un buen final ese, me da cosa. Yo quería un poco, lo que sí me quedó de antes, esto que decía Manuel de Arendt, para defenderlo un poco, porque decías que ella sería blanca, y creo que Arendt, los judíos en el 45 en Estados Unidos todavía no eran, me parece que considerados blancos. Creo que ahí Santiago sí, totalmente. más, pero iba ahí en defensa de ella. Yo soy el primero en defenderla, ¿eh? Sí, La amo pero profundamente. Bueno, ahí, es la novia de todos, o sea, de todos es Arendt. O sea, no se puede no querer a Arendt. El que no quiere a Arendt no quiere a su madre. Bien. No, pero Tom, retomando eso, estoy de acuerdo con vos, o sea, eso lo llevo ahora, lo llevé ahora sobre todo porque es un tema que discutimos mucho en algunos grupos de estudio que tenemos, y tiene que ver con que es real, ¿no? O sea, cómo no alejarse del tiempo histórico, ¿no? Hoy tenemos los refugiados sirios, y acá estás vos, que lo trabajás, y además lo trabajamos, o sea, el tema de los refugiados, el tema de nuestro tiempo histórico, está Lala, está Santi también, o sea, si no, queda otra vez, o sea, somos parte de este pensamiento, pero lo que tenemos que tratar es de ajenizarnos lo menos posible
en los momentos en donde uno se puede ajenizar y transformar nuestros conceptos en conceptos universales que no piensen la realidad histórica. Y en ese sentido, hoy tenemos desde ya hace muchos años a los refugiados africanos tratando de llegar a Europa, a los refugiados sirios encerrados en campos de internamiento en Hannover, en donde se sacan fotos con ellos, a los refugiados, o por lo menos los inmigrantes ilegales, ¿no? Mexicanos metidos en campos de internamiento en la frontera con Estados Unidos, venezolanos en Colombia. Digo, no nos podemos salir de eso, porque si no sería, o sea, por más de que todo es un fracaso y que este libro después será un fracaso mío, pero si no nos salimos de la historia, ¿no? Que sirva para pensar esas cuestiones. Si no tenemos más preguntas... Perdón, Lala dice, estamos cumpliendo aniversario de Srebrenica, y quiero decir algo, perdón, Cintia. No, con Tomás tuvimos la oportunidad de estar en un aniversario de Srebrenica, por lo cual en este momento histórico, o sea, en este día de hoy estuvimos en Srebrenica hace, ¿cuánto? ¿2006, Tom? 2007, ¿no? 2007, y tuvimos la posibilidad de ver cómo todavía de fosas comunes sacaban huesos y cómo se celebraba todos los años y cómo se pasaban los cajones cada año cuando descubrían cuerpos. A mí me modificó, además de que te robaron la billetera apenas llegamos a Sarajevo. Pero lo de Srebrenica para mí fue un antes y un después en nuestra vida, ¿no? En nuestro amor también, Tom, pero en nuestra vida me parece que fue algo importante, porque esto que dice Lala, estuvimos ahí en este día hace muchos años. Eso para preguntarte algo vos, para que digas algo. Me parece que es tu día. No, bueno. y cierra muy bien así, me parece. Yo les quiero agradecer mucho porque la verdad es que son temas en los que tal vez una piensa, pero no hay mucho con quien dialogar, ¿no? Ni de Dios, ni del libro, menos de la errancia. Así que les quiero agradecer muchísimo. Gracias, Tomás, por participar. Gracias por la invitación. Presentar Cintia, vos sos una errante también, nos conocemos hace muchísimos años, vos me recibiste con mucho amor en Jerusalén cuando fueron mis primeras estadías, y sigo tu errancia, y vos también sos una errante. No paro. Y bueno, gracias a todos los participantes. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo evento va a ser el 9 de septiembre, esta vez en portugués o portuñol. Están todos invitados. Allí estaremos. Gracias a todos. Gracias.